A crear empieza en 3, 2, 1. A crear. Para educar, juntos podemos más. Lo primero, el primer eslabón para poder conectar con un adolescente es lo emocional, porque para ellos lo emocional en ese momento está a flor de piel. Muchos estudios han hablado del desarrollo neurológico, del proceso de crecimiento, de cómo nos vamos desarrollando nosotros poco a poco en este camino, pero se ha descubierto que la corteza prefrontal, que es la que se encarga de la razón, la que te dice, cuidado, por ahí no, cuidado, por ahí no, es la que se desarrolla al final. Y muchos neurólogos dicen que se desarrolla recién, imagínate, Pilar, ¿hasta qué edad? Infiero que, si no me equivoco, es hasta los 25. Exactamente, muy bien, hasta los 25 años, exacto. Entonces, como ya tenemos esto, entonces si la razón es la que va a manejar todas nuestras emociones, imagínate que más caso le harían a sus amigos, a los que son cercanos a él, a que comparten la misma edad, o a un adulto, o a su papá o a su mamá. Entonces, vemos ahí la balanza en que ellos están con la emoción a flor de piel y si a nosotros nos encanta alabarnos o decirnos cosas positivas y que nos va a jalar una sonrisa, ellos que son emocionales actúan frente a cualquier palabra de motivación de 5 a 10 veces más que un adulto. Entonces, para ti que te digan muy bien, bueno, puedes hacerte sentir bien, pero para ellos es 10 veces más. Entonces, esta conexión que debemos de tener con el adolescente debe primar en toda esa etapa y debe ser de forma constante. Porque si no se desarrolla esta corteza prefrontal, no se termina de desarrollar, bueno, hasta los 25 años, como bien hablábamos, pues no vamos a ver autorregulación y control, no vamos a ver planeación, organización, establecimiento de metas. Decimos, ay, el monitoreo de las tareas, la selección precisa de las conductas y comportamientos, qué está bien, qué está mal, qué voy a elegir, qué no. Entonces, tenemos bastante trabajo que hacer, ya que tenemos que tomar en cuenta este desarrollo. Además de eso, la corteza prefrontal se encarga de la atención, el razonamiento, el pensamiento, la toma de decisiones, la planificación. Y bueno, aquí tenemos a Pilar, que es maestra. Todo esto de aquí es lo que tú necesitas para desarrollar bien tus clases, ¿no es cierto? Absolutamente todo. Y que muchas veces se ve interrumpida por esa emoción o por una palabrita que digas que genere una distracción, un movimiento, porque ellos están con la emoción a flor de piel. Entonces, si nosotros necesitamos todo esto y queremos llamar al juicio, como bien acá lo tenemos resaltado, el desarrollo completo es a los 25 años, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Es lo que todos nos preguntamos. Si no comenzaste desde un inicio, no esperemos tener al 100% esa atención en la etapa adolescente. Este trabajo debe ser desde muy pequeños, desde que nacemos, desde la estimulación, la psicomotricidad, etcétera, etcétera. Y conforme vayamos avanzando en este camino de aprendizaje junto a tu hijo o a tu estudiante, debe ser desde un inicio. Pero nunca es tarde, esto es caso perdido, no lo puedo obtener, no puedo desarrollar el hábito de estudio en mis hijos. Sí lo puedes hacer, nunca es tarde, pero entre más tarde comiences, más te va a tomar el tiempo. No va a ser de un día para otro. Si empezamos ahora consultando a 6 psicólogas que estábamos en una sesión, te puede tomar el largo de 5 años para que puedas establecer ese hábito. Si empiezas desde ahora, desde los 12 años o 13 años.
No va a ser innato, no se puede, porque no lo has trabajado desde que nacemos. Siempre nosotros decimos, ¿y por qué no se puede? ¿Por qué me está pasando esto? Muchas veces no nos damos cuenta, pero todo en sí, todo lo que está a nuestro alrededor es aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que tener esos hábitos claros a lo largo de su vida hasta el desarrollo de la identidad que se ya lo va dando con el paso del tiempo a tomar buenas decisiones. Entonces, no es tarde. ¿Y qué es un hábito? Es un auto autónomo adquirido por la experiencia que se realiza regularmente con cierta frecuencia. Muchas veces por la rapidez del día a día, la inmediatez, nosotros hacemos las cosas por ellos. Entonces los cambiamos, hasta los vestimos y ya y alistamos la lonchera y todo lo demás y vamos y saliendo con prisas todo el tiempo. Y eso hace que que ellos no se hagan cargo de sus propias responsabilidades que ya tendrían que hacer. Por lo tanto, si no lo hago todos los días y si no solucionas todos los días, yo no voy a poder adquirir ese hábito. Por lo tanto, esto tiene que ser una disciplina que permita la organización y sistematización de las materias de estudio para lograr ese aprendizaje. Y los principales responsables son los padres de familia. Podemos decir que los maestros ayudan, sí, los maestros pueden dar pautas, pueden dar ayuda, pero los principales responsables son los padres de familia. Si tenemos maestros aquí, no te sientas mal si es que en el camino pasan diferentes situaciones que no te dejan lograr tu objetivo de aprendizaje, porque todo eso está inmerso, está engranado para que yo pueda lograrlo. Y no es ni tampoco, como quien dice, culpa tuya que te sientes culpable que no lo puedes hacer, sino es que es un todo. No todos los niños crecen con la misma disciplina en el mismo hogar. No somos de diferentes maneras. Tú eres diferente. Si estás casado o casada, tu esposo también tuvo una crianza distinta. Yo soy distinta. Entonces, todos somos distintos y todos somos únicos. Es por esa razón de que a veces no se puede llegar a un hito principal para decir, claro, esto va a ser perfecto y yo voy a poder lograrlo, sino que en el camino tenemos que ir aprendiendo para poder desarrollarlo. ¿Y qué cosa puedo hacer? Un plan de estudio, organizar el tiempo, planificar actividades, descanso, estudio, recreación, que es lo que siempre se sugiere, tener un lugar idóneo, propicio, con mesas, sillas, materiales, que esto esté limpio, ordenado. Pero muchas veces esto, yo te puedo decir, sí, tengo el lugar indicado, y me dicen algunos padres, yo sí, tengo el lugar indicado, le planifico los horarios, pero si no se cumple y si no se es riguroso con los tiempos, tampoco no voy a poder lograrlo. ¿Y cuáles serían esas estrategias para yo poder desarrollar esos hábitos de estudio? Número 1, conectar con la emoción. Y número 2, conocer a tu hijo. ¿Quién más y quién es la mejor persona que conoce a su hijo? Los padres. Y nosotros los maestros, bueno, que acompañamos, también conocemos a nuestro estudiante. Y es necesario hacerle conocer qué hemisferio de su cerebro está más desarrollado. Porque también, si vemos que un lado está más desarrollado que el otro, pues tenemos que tomar en cuenta cuál de los dos está más desarrollado. ¿Quién se encuentra por aquí? Pilar. ¿Cuál es el hemisferio que está más desarrollado en ti, Pilar? Podría decir que la parte del hemisferio izquierdo. El izquierdo. Sí. Yo, el derecho. Qué bueno, que acá tenemos dos contrastes. Bueno, ¿y cómo te diste cuenta que el izquierdo, Pilar? Desde chiquita me gustaban mucho las letras,
Me gustaba el curso de lenguaje, literatura, Ujú. componía, eh, me gustaba declamar, este, y me gustaba siempre la parte de investigar, bueno, ya estando en la universidad me gustaba la parte de la investigación, ¿no? Ok, Así que ya eso ya se fue reforzando, afirmando a través del tiempo. ok. Bueno, a mí siempre me gustaba estar construyendo cosas, jugando. Yo estudié en un colegio de monjas y no podía estar sentada, derechita, no podía, siempre estaba en movimiento. Me encanta mucho bailar y me encanta muchísimo el aprendizaje a través de diferentes expresiones, el arte. Me gusta contemplarlo mucho. Y bueno, eso creo que también me ha ayudado a ver un poco el sentido del gusto del, ¿cómo se dice? La intuición. Acá está marcada la intuición. Entonces, esto de aquí me ayudó un poco a complementar el otro lado que no lo tengo tan desarrollado, pero que eso se compensa y fue ayudando en el aprendizaje. Imagino que Pilar lo mismo, ¿no? Algunas cosas que de repente te faltaban, también las compensabas en el camino y en el camino fuiste descubriendo cuál de los dos lados era más propicio. Sí, efectivamente, con el tiempo también por eso digo, me afirmaba o desistía, ¿no? No me veo yo, por ejemplo, en la parte de lo artístico, no, para nada, no, Ujú. absolutamente. Es más, Ok. creo que eh, disfruto menos porque la parte artística requiere una interacción más, más amplia con otras personas y eso es algo que no lo desarrollé. ¿Y tú crees que esto es importante que nuestros estudiantes lo conozcan? O sea, tú te habías planteado un poco decirles, miren, detenerte un tiempo para explicar esto. Yo pienso y estoy segura que sí, porque así los ayudas también, por ejemplo, a saber escoger vocacionalmente a dónde se pueden dirigir, Ujú, ¿no? claro. Entonces, es muy importante que el adolescente, que es el campo donde yo estoy, bueno, de niños, se va todavía explorando, ¿no? Infiero. Pero en adolescentes, a lo menos los de 14, 15 años, poder ayudarles a poder saber con qué herramientas y fortalezas cuentan para poder dirigirse a una vocación, ¿no? Ujú, exactamente. Muy bien, Pilar, gracias. Habían, creo, más personas que habían ingresado. Estoy tratando de ver los nombres, pero como yo estoy con doble pantalla, voy a tratar también de llamar a otras personas. Bueno, continuemos. Entonces, sí, vamos a seguir engranando, ¿no? Las estrategias y técnicas de estudio que yo le puedo dar como maestro, obviamente la parte principal me la dan los padres de familia que sin saber este hábito voy a poder tener algunas estrategias, pero para eso tengo que autoconocerme. ¿Cuál de los dos lados están más desarrollados y de qué manera va a ser más fácil para mí adquirir ese aprendizaje? Muchos de nosotros tenemos un aprendizaje visual, que es un estilo de estudio donde la información es mejor retenida mediante la lectura y la observación. Y la lectura en voz baja, mapas conceptuales, imágenes, videos, etcétera, etcétera, me van a ayudar mucho a obtener ese tipo de aprendizaje. También tenemos el auditivo, que es un aprendizaje que se orienta a la asimilación de la información, pero a través del oído. Ahora hay muchas plataformas donde tenemos los libros, audiolibros. También hay eh, la música, también me ayuda a la memoria. El aprendizaje kinestésico, estilo de estudio que se refiere al movimiento, sensaciones del cuerpo. Todo lo que era movimiento, yo también tengo un poco de aprendizaje kinestésico que me tengo que estar moviendo. Y así, tenemos estos estilos de aprendizaje visual, auditivos, físicos o kinestésicos. También tenemos el lingüístico, el lógico, el social y el individual.
que es importante que tú conozcas a tu hijo y que, o tú a tu estudiante y sepas cuál es el estilo de aprendizaje que él tiene más desarrollado. Claro que no vas a dejar de lado los otros estilos de aprendizaje que también son necesarios, pero ver en cuál de ellos él se siente más capaz de poder aprender. Porque muchas veces ahí cometemos errores de que intentar aprender todo en un solo día antes de la prueba, estudiar de costado, tratar de memorizar todo o estudiar con distracciones, chat, celular, televisión, etcétera. Entonces nosotros tenemos entre los 2 y los 25 años para ver todo esto. Entonces tenemos nosotros ese desarrollo del aprendizaje y la conexión de neuronas. Acá les voy a dar un dato curioso, que entre 700 y 1500 se están generando las neuronas por día dentro de mi cabeza, pero que la pantalla o el celular aumenta el riesgo de trastornos cognitivos emocionales y trastornos del comportamiento en adolescentes o adultos jóvenes. ¿Y cuántas neuronas pierde nuestro cerebro por día después de los 30 años? Imagínense, 50.000 neuronas al día. Y al llegar a los 70 años, se ha perdido alrededor del 10% del cerebro. Entonces, imagínense cuán importante es tener instaurado ya los hábitos de estudio por parte de los padres y que nosotros, los maestros, vayamos acompañando, pero siempre y cuando tomemos en cuenta esa gran conexión que debe haber con el estudiante desde una mirada mucho más emocional y obviamente de los padres mucho más de responsabilidad por tener y adquirir estos hábitos a lo largo del desarrollo de su aprendizaje, ¿no? ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta? Pilar, ¿tienes alguna pregunta? No, todo está bastante claro. Ok. Entonces, ¿qué consejos podríamos dar? No pedir como favor que se hagan las tareas, ni tampoco como castigo, porque esto es un derecho a la buena crianza. Indicación serena pero firme y reforzar positivamente los logros. Plantearse siempre las metas y que sean siempre unas metas objetivas, no unas metas que sean inalcanzables, sino unas metas objetivas que sean cercanas. Y la idea es lograr la motivación por aprender, no por ganar un premio, no por decir, voy a dar esto y haces esto, simplemente que es parte de su vida y es parte de su responsabilidad. Así que el rol de los padres es supervisar, mediar, acompañar y apoyar. Ser pacientes, demasiado pacientes, a veces contamos hasta 3 y volvemos a empezar. Y tengan en cuenta que el rol del maestro es acompañar ese trabajo que se ha hecho ya desde la casa. Nosotros podemos revisar la agenda, las comunicaciones, revisar los horarios, hacer las tareas, estudiar para las pruebas, darles todos esos ejemplos de actividades que ellos ya tendrían que prever para poder obtener buenos aprendizajes. Y esto va a desarrollar su autonomía, incitar a la responsabilidad y compromiso con el estudio como resultado del éxito académico, seguridad, confianza y sobre todo autoestima. ¿Cuál va a ser mi compromiso entonces? Tu meta a lograr con nuestro hijo, con nuestros alumnos, es que ellos tengan ese hábito y que si no lo vinieron desarrollando desde muy pequeños, lo puedan hacer. Ahora, aunque sé que va a ser duro y vamos a comenzar desde cero. Yo he tenido la experiencia de enseñar por 18 años. He estado en todos los ámbitos, desde inicial, primaria y secundaria, y ahora a nivel universitario. Pero en todo este camino he podido ver que
La importancia de acompañarlo desde el inicio de su aprendizaje es sumamente importante. Y cuando nos damos cuenta, ya cuando son grandes, y obviamente tú dices, ¿por qué no es autónomo? ¿Por qué no hace sus tareas solo? ¿Por qué siempre tengo que estar acompañando o pagando academias para que pueda estudiar? Porque no tiene eso instaurado y te comienzas a preguntar, es hacer una reflexión de qué hice yo previamente antes de llegar a este camino. Porque todos somos totalmente diferentes en estilo de aprendizaje, en hábitos. Eh, Ninguna maestra tampoco te va a decir la varita mágica de decirte, mira, haces esto y se arregló todo. Porque a veces los padres pensamos que los maestros tienen esa magia que nos va a hacer cambiar y no es así, es trabajar en conjunto, tanto los padres como los maestros para que puedan desarrollarse en este camino. Como decía esta frase, ¿no? De Albert Einstein, no todo lo que puede ser contado cuenta y no todo lo que cuenta puede ser contado. Antes nosotros decíamos, terminas del colegio y vas a la universidad y ya obtienes un trabajo y ese es tu proceso de vida. Ahora no es así. Nosotros en este camino del aprendizaje, muchos toman diferentes caminos. Ahora, ¿cuántos obtienen hasta su primer trabajo, o construyen su primera empresa a los 45 años, o algunos cuando terminan quieren estudiar la universidad, otros no quieren estudiar la universidad, pero tienen y desarrollan sus habilidades? Y lo que ahora muchos padres nos dicen, yo quiero que mi hijo sea una buena persona por todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Ya no nos vamos a meter a otros temas para oírnos por la tangente, pero ya el sentido humano de ese aparato, llamamos celular, que ahora nos lleva y nos conecta por todo el mundo, pero también nos dan otros mensajes. Entonces, nosotros cómo podemos darnos cuenta y guiar. Es sumamente difícil, es sumamente complicado. No te voy a decir, sí, es muy fácil, pero en este camino estamos para aprender, para poder conocer a tu hijo, conocer a tu estudiante, conectar sobre todas las cosas y ver de qué manera yo lo voy a poder ayudar. Porque yo no te voy a decir, hay que hacer esto y lo otro, y de esa manera tu alumno va a tener hábitos de estudio y tú vas a instaurar en el estudiante los hábitos. No es así. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo, es un trabajo que lleva todo un proceso. Pilar, ¿tienes alguna pregunta hasta aquí? Todo muy claro. ¿Algo que me quieras decir, algo que quieras compartir? La problemática en las instituciones educativas, por ejemplo, en lo más cercano en mi caso, fue que, por ejemplo, en el año 2024, bueno, esto ya es recurrente, ¿no? Los padres, pues, que buscan el premio y no piensan en el proceso. O sea, quieren saber la nota, pero no le importa, por ejemplo, cómo llegó este estudiante a tener esta nota, ¿no? Y, Ujú, eh, y los padres, pues, que simplemente no quieren participar, o sea, dejan la responsabilidad al docente y el docente puede hacer el trabajo dentro de sus horas, ¿no? El trabajo que es enseñar, ¿no? ujú, Pero cuando van a casa no refuerzan, no tienen el hábito, por ejemplo, de la lectura para preparar su material para el día siguiente, ¿no? Y así poder consolidar lo aprendido. Y esto va a generar, pues, que lamentablemente el alumno, exista alumnos, pues, de que vayan a recuperación, ¿no? ujú. Y es bastante marcado la ausencia paternal y maternal por el tema laboral, ¿no? Ellos quedan solos. Tengo muchos, muchos alumnos que quedan absolutamente solos en casa y no hay Sí, ninguna supervisión. sí, eso es verdad, es una realidad.
Es una realidad y a veces por el día a día y por el trabajo y por toda la presión que tenemos, cuando nos damos cuenta que eso que no hicimos, nos damos cuenta tarde, ya no hay marcha atrás y nos demora más instaurar esos hábitos en nuestros hijos. Y eso también en la marcha no te deja trabajar en equipo, la casa con el colegio, ¿no? Entonces eso es algo que en el camino tenemos que ir mejorando. Por eso es que... Por eso, siendo esta la problemática, esta es la problemática. El padre aduce de que trabaja todo el tiempo, sí. ¿no? Y que llega muy tarde. Y este adolescente que todavía no tiene la maduración necesaria, ¿no? Entonces va a recurrir obviamente a las redes sociales, al uso de las tecnologías. En estos casos, ¿cuál sería lo competente? ¿Hay una solución? O sea, ¿tienes esta problemática? ¿Hay una solución para eso? La solución es que los padres de familia estén conectados con el colegio, que el colegio les haga saber eso, pero también no está ya en nuestras manos que ellos se den cuenta de lo que, porque a veces, muchas veces me ha pasado que les decimos, y recién cuando llega el momento o el final ya, o cuando dicen, ay, mi hijo va a reprobar, recién me doy cuenta de la situación, o cuando un año pasó y al siguiente año le volvieron a decir lo mismo y después dicen, ah, por algo me dijo la maestra lo que yo no había visto o lo que yo recién estoy mirando. Y por eso, por el trabajo y por todo lo demás, ya es decisión de cada uno si voy a ayudar o no a mi hijo. Ya eso escapa de nuestras manos, como me comentaba una psicóloga. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero tampoco somos Dios, porque arreglar a veces un problema es la responsabilidad de cada uno ver hasta dónde vamos a llegar. Y es algo muy, muy, muy complicado, sobre todo para los maestros y las maestras que son de corazón y son bastante entregados con sus estudiantes. Es muy difícil porque a nosotros nos preocupa sobremanera de querer solucionar ese problema, pero generalmente eso ya es de la casa. Entonces nosotros podemos sugerir y decir que, como quien dice, los momentos de calidad, aunque sea de 10 minutos, pero son de calidad, estoy con mi hijo acompañando y todo esto, a pesar del trabajo, son mejores que la cantidad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que seguir acompañando y seguir en ese proceso, Pilar. Muchas gracias. Te agradezco mucho tu comentario. Gracias. Bueno, que tengan una buena tarde. Gracias, Pilar, por haber asistido y nos vemos en otra. Gracias. Gracias. Sí, muchas A crear. Para educar, juntos podemos más.